Yo creo que esta temporada ha tenido claramente dos partes. Una primera parte en la cual las cosas no funcionaron nada bien y que llega prácticamente hasta el final de la temporada. Me refiero a nada bien en la que, bueno, pues teníamos pequeños problemas, en las que en una parte de la temporada en que incluso llegamos a pensar que quizá fuese mejor parar y tratar de encontrar las soluciones adecuadas para el coche, pero que al final creo que con buen criterio seguimos corriendo, seguimos haciendo algunos rallies, en algunos no terminamos entre las primeras posiciones, pero nos ha servido para ir sumando puntos y poder llegar a un final de temporada ya con el coche francamente en una muy buena situación y poder pelear en estas dos últimas carreras por el campeonato del mundo. A son calendrier cette année dans le championnat du monde. El principio de temporada fue el Rally de Monte Carlo y con unas expectativas para nosotros muy buenas. Teníamos muchas ilusiones con el coche nuevo, que además llevaba el nombre mío, cosa que me hacía muchísima ilusión. A 5.000 unidades, el Toyota Celica Turbo Carlos Sainz o algo así. Y entonces teníamos muchísima ilusión en el coche, yo creo que se habían hecho bastantes pruebas, pero Monte Carlo comenzó de una manera un poco sorpresa. ¿Por qué? Porque vimos que no iba a ser fácil estar en la pelea, ¿no? Fue un Monte Carlo en el que hubo un poco de todo. En la zona, en la primera etapa, en la etapa común, hubo 2 o 3 tramos con bastante nieve y luego, sin embargo, en la última noche, ya en los tramos más cerca de Monte Carlo, estaba todo seco y ahí yo creo que casi era la diferencia de un segundo al kilómetro, nos iban recuperando, una cosa así. Sí, que también apretó lo suyo Cancunen al final, porque se dio cuenta de que, bueno, Cancunen no siendo un consumado especialista en asfalto, aunque es un grandísimo piloto, pero él se encuentra más a gusto conduciendo en tierra, pues él al final empezó una recuperación bastante fuerte y hasta, hombre, no es que nos costase porque creo que le ganamos de unos 57 segundos, si mal no recuerdo, 56, pero viendo que la superioridad de su coche en aquel momento de la temporada era grande con respecto al Toyota, pues entonces inició un ataque y nos quiso meter presión para poder ponerse segundo. Por suerte lo conseguimos mantener y al final terminamos segundo. Las diferencias no eran grandes en teoría, luego a lo largo de la temporada nos hemos ido dando cuenta que sí había diferentes cosas y que uno de los motivos principales pues, ha sido que el chasis era más rígido, que el chasis estaba más reforzado y eso afectaba directamente al comportamiento de las suspensiones. Y en vez de ir cambiando o en vez de modificar el chasis, pues estábamos pensando que el problema era más de suspensiones, ¿no? Victoire donc de la France, merci Bernard, merci Didier. Dans l'ordre, sur ce podium à la 3e marche et 2e dans l'équipe. No, en Portugal en principio pensamos que se habían solucionado parte de los problemas, pero luego durante la carrera vimos que no, que el coche era bastante difícil de conducir y que en asfalto, tras el año anterior habíamos terminado, me parece que fueron 2 minutos delante de Cancunen, pues me parece que ese año Cancunen, que iba tercero, estaba 2 minutos delante nuestro después del asfalto, o sea que había una gran diferencia y pensando un poco qué iba a suceder en la tierra, más o menos vimos que en la tierra ocurría una cosa similar. Siempre nuestra pelea fue al principio de la temporada el pensar si era un coche evolucionado. Los técnicos habían intentado hacer un buen trabajo, en teoría el coche tendría que ser mejor, más competitivo. ¿Y cuál era nuestra sorpresa? Cuando por mucho trabajo que se hiciese en el coche, por muchas cosas que se cambiasen, llegábamos siempre a la conclusión de que no podíamos competir contra ellos. Y entonces era un gran quebradero de cabeza y estábamos intentando siempre, y Carlos se cansó este año de hacer test, muchos más que en cualquier otra temporada. El coche antiguo era un coche en el que él se encontraba muy a gusto, tenía unas suspensiones pues a su forma de conducir y nada más que tenía que confirmarlas en cada rally, pero nunca probar ninguna cosa, ninguna novedad, porque el coche estaba perfecto. Con este coche era probar cosa tras cosa y nuestra sorpresa era terrible porque es que era desmoralizante incluso, porque por muchos cambios que se hiciesen en el coche no había mejoras.
Yo creo que en Portugal, en la tierra, en la etapa de tierra, hay un momento en que estamos tratando de mantener la segunda plaza con Viasion o algo así, pero en un momento dado vimos que era imposible, no podíamos y que era mejor tratar de terminar la carrera aunque fuese un tercer puesto, porque estaba claro que si intentábamos pelear con Viasion por el segundo íbamos a acabar saliéndonos. Y una cosa que es muy importante, que se ha visto una vez más este año, es que este campeonato es importantísimo ir terminando carreras. En el momento en que empieces a perder un rally, no cojas puntos aquí, no cojas puntos en el otro, es muy probable que al final de año no vayas a estar en posición de conseguir el campeonato. E a vossa salva de palmas para o brilhante vencedor desta edição do Rally de Portugal Vinho do Porto, a equipa número 4 da Lancia Martini, Vila Cancunen e o Pironen. As primeiras vão grupamento A e também o primeiro... Bueno, el Rally Safari es un rally totalmente diferente de lo que es cualquier otra carrera. Se hace un coche especial para el Rally Safari, un chasis especial, con más refuerzos, las suspensiones totalmente diferentes, el motor, o sea, digamos que es una carrera que se diferencia totalmente de las otras, no solo por su característica en sí, sino porque el coche es totalmente diferente. Y entonces el coche, me acuerdo que en el Rally Safari utilizamos totalmente las suspensiones del año anterior, es decir, ni siquiera todas las suspensiones nuevas de aluminio que habíamos empezado a utilizar este año y otra serie de cosas. Al ser un rally tan especial, se utilizaron todas las partes, todas las mecánicas, todo igual que el año pasado. Y el coche allí funcionó. Pero eran unas suspensiones muy específicas para el Safari, que solo se pueden utilizar allí. Hombre, en ese rally la diferencia grande que hay es que en ese rally yo desde que salgo del podium, bueno, como la gente sabe, a mí la organización me da un libro de ruta que me marca el itinerario que hemos de recorrer en el rally. Este libro de ruta me valen los rallies normales o los rallies en Europa o que no sean en África. Me valen para ir de un tramo a otro y luego en el otro tramo cojo las notas. En ese rally lo que sucede es que yo desde que entrenamos apuntamos desde la salida del podium, anotamos todo el rally, que son 4.900 kilómetros me parece, los llevaba apuntados en una libreta. No importa que el camino sea de asfalto, sea de tierra, sea más rápido o más lento, se apunta todo. Ahí está dividido en dos tipos de secciones, unas que se llaman secciones competitivas y otras secciones de servicio. Las competitivas son secciones en las que siempre vas a penalizar, porque el tiempo impuesto por la organización es imposible de cumplir, es decir, a lo mejor para hacer 100 kilómetros te dan 30 minutos. Eso, como es absolutamente imposible, las medias son muy altas a veces, y entonces a lo mejor haces 35 minutos, entonces el que hace 35 ha penalizado 5. Si tú haces 32, pues has penalizado 3 menos que él y le ganas, consecuentemente. Y después las secciones de servicio... Es el único rally que no se cuenta por segundos, se cuenta por minutos. No es un rally en sí, está mal llamado rally. El Rally Safari es más tipo ride que otra cosa, no es tan al sprint, no hay tramos cronometrados. Como te explicaba ahora Luis, es diferente. Por esta razón también el coche es diferente, la preparación es diferente, las asistencias es diferente. Es digamos un paréntesis dentro del campeonato del mundo. Antes del Tour de Corse se hicieron unas pruebas bastante intensas, cambiaron bastantes cosas en el coche y el coche iba francamente bien. El problema que tuvimos en Córcega es que los neumáticos aguantaban solamente 8 o 9 kilómetros. Es decir, un tramo en Córcega, la media me parece que son 30 kilómetros o 25 kilómetros. Hasta los 8 kilómetros, Toyota siempre tiene tiempos intermedios. Hasta los 8 kilómetros íbamos siempre más o menos en el tiempo de los Lancia, incluso a veces mejor. Pero luego se degradaban los neumáticos, no por problema de los neumáticos en sí, sino por problema del tipo de suspensión que llevábamos. Y entonces a partir del kilómetro 10-12 perdíamos bastante tiempo
Y bueno, pues yo creo que ha sido el rally que quizá hayamos estado incluso más lejos de la cabeza, ¿no? Llegamos hasta, me parece que terminamos el rally a 5 o 7 minutos, una cosa. Yo creo que la gente ahora se preguntará, bueno, y después de todos los test y todo el tiempo que se está entrenando y haciendo pruebas, ¿cómo es que no se dieron cuenta en los test de que los neumáticos duraban 8 kilómetros? Pues la razón es muy sencilla, y es que en ese rally pues tuvimos bastante mala suerte haciendo las pruebas, los test, y resulta que cada vez que se decidía hacer un test, pues la temperatura era bastante baja. Había pues a lo mejor 0 o 2 grados de temperatura llegó a haber, cosa que es un poco anormal en Córcega. Y estábamos en una zona alta de la montaña, donde siempre se veía esa temperatura. En esa temperatura y en esas condiciones, el coche era francamente competitivo y funcionaba muy bien y los neumáticos aguantaban. Pero claro, llegó el rally y el cambio de temperatura fue brusquísimo. Hicimos un rally alrededor de 18-20 grados de temperatura. Esto es total y absolutamente determinante. Entonces el asfalto estaba mucho más caliente y consecuentemente el neumático se degradaba muchísimo más de lo que esperábamos. Yo creo que en esos momentos un poco de decepción, ¿no? Decepción porque cuando piensas además que has hecho un buen trabajo, unos buenos test, el coche iba bien y lo demuestra el hecho que a los 7-8 kilómetros el tiempo siempre era bueno. Y bueno, lo que piensas es que cuál es el problema, por qué se degradan los neumáticos y bueno, y ahí a partir de ahí ya empezamos a trabajar un poco más sobre el coche en tierra, porque después de Córcega prácticamente no venía nada de asfalto, ¿no? Y quedó el coche un poco hasta el Rally de Cataluña, ya no se volvió otra vez a trabajar para asfalto. Ahí están, Carlos Sainz y Luis Moya, los pilotos de Repsol, proclamándose por segunda vez campeones del mundo de rallies. Nuestros campeones y los productos Repsol empleándose a fondo. Dándolo todo hasta el final, se han ganado a la afición y el título que solo ellos se merecen. ¡Bravo, campeones! Repsol con nuestros campeones. Si mal no recuerdo, en el Rally Acrópolis, 2 días antes hubo un poco de follón dentro del equipo porque a mí no me gustaban los reglajes del coche y bueno, yo decidí salir con unos reglajes diferentes, decidí salir con reglajes con los mismos que había llevado el año anterior, pero todo lo que llevábamos el año anterior en este coche no funcionaba, ¿no? Y enseguida vi después del primer día que el coche no iba nada bien. Pero luego los reglajes que llevaban Mark Wallen y Armin Schwarz pues tampoco iban bien, pero no eran muy competitivos, no salían los tiempos. Con lo cual yo creo que sin lugar a dudas ha sido el peor rally de la temporada para Toyota, ¿no? Porque los 3 pilotos no salimos de la carretera, el coche era difícil de conducir y nunca estuvimos en posición de luchar por la cabeza, si mal no recuerdo. Sí, bueno, nosotros fuimos los primeros en abandonar el rally, un rally que no fue nada exitoso para Toyota. Y nuestra salida, si la recuerdo perfectamente, fue en un sitio, además volcamos por una salida que en este caso, así como hay veces, pues puede ser un error de pilotaje, en este caso no fue error de pilotaje, pues el coche, por la suspensión que llevase o lo que fuese, en una curva agarró una rodera en la carretera, una piedra o algo que había, y nos catapultó el coche hacia afuera. El coche se puso en 2 ruedas, Carlos intentó contravolantear un poquito para abrir la dirección, pero entonces vio que nos íbamos fuera para el barranco, intentamos volver a la carretera en 2 ruedas, y entonces ya en ese momento empezamos a dar vueltas y caímos rodando suavemente, pero rodando dando bastantes vueltas de campana en un barranco hasta que se paró el coche y allí se terminó nuestra carrera. Yo creo que sin lugar a dudas ese rally fue el momento más negro de toda la temporada, porque
todo lo que se había intentado cambiar no funcionaba y bueno, incluso ya empezó a haber algún tipo de, no sé, parte del equipo pensaba que el problema estaba aquí, otra parte que estaba en otra parte del coche, no sé, era la transmisión, otros eran las suspensiones, cada uno ya trataba de dar sus ideas y sin lugar a dudas ese fue el momento más difícil de la temporada para nuestro equipo. Ahí, a partir de ahí había que centrarse, había que empezar por un sistema creo que mucho más metódico, intentar encontrar cuáles eran los problemas y ir quitando diferentes posibilidades, porque había un abanico de posibilidades que podían ser los problemas, una serie de incógnitas tremendas de cuáles podrían ser los problemas. Entonces lo importante era trabajar de una manera metódica para ir quitando de toda esa lista de posibles problemas los que fuesen y bueno, ir tratando de solucionarlos con lo que encontrásemos. Yo creo que es significativo que en un mismo rally se salgan los 3 pilotos del equipo y además una cosa muy curiosa, una anécdota, es que Allen y Schwartz se salieron en la misma curva. En un rally, a lo largo de 500 kilómetros de velocidad, pues no sé cuántas miles y miles de curvas hay, pues se fueron a salir en la misma curva, ¿no? Cayó un coche encima de otro en un barranco. Yo creo que es una anécdota que te puede dar un poco que en ese tipo de curva había algo, pero que también existía en el coche alguna cosa que lo hacía difícil de conducir y no muy competitivo. Australia nos lo planteamos que sabemos que ahí hay que intentar dar el todo por el todo y que es una de las últimas posibilidades que nos quedan de revalidar el título que conseguimos en el año 90. Sabíamos que si ahí gana el Rally Oriol y nosotros pues terminábamos segundos, como así fue al final, pensábamos que ese es un resultado que no nos convenía. O terceros, que al final, creo recordar que nos adelantó Cancún, pues era un resultado que no nos convenía. A nosotros nos convenía haber ganado el rally y ya veíamos que ahí se nos iba a escapar el título. Lo intentamos, volvimos a liderar el rally en los primeros tramos, también zonas rápidas y unas carreteras que bueno, no se nos suelen dar mal ningún año, pero después bueno, los lancios empezaron a correr, en concreto Oriol un poquito más que Cancún, y nos pasaron y dijeron adiós y se fueron. Yo creo que sí, que después del Rally de Australia ninguno de nosotros pensamos que tendríamos posibilidades de conseguir el título. Quizá siempre nos quedaba esa pequeña esperanza de saber lo que había pasado un poco el año anterior, que en los rallies puede pasar un poco de todo y que hasta que matemáticamente no esté perdido hay que seguir luchando, pero quizá lo que más nos preocupaba es que una vez más no habíamos estado ni siquiera cerca, ¿no? Entonces eso moralmente yo creo que después de Australia fue quizás el momento más bajo con el rally de Grecia que hablamos. Se pensó que nuestra última oportunidad iba a ser el rally de España, o sea, las posibilidades de cara al campeonato tenían que pasar porque nosotros ganásemos en España, ganásemos el RAC de Inglaterra y que Oriol tuviese problemas en uno de los rallies, de estos dos rallies, porque ya los había tenido en el San Remo en Italia. Entonces yo creo que el rally de Cataluña sí que tanto Luis y yo creo que hicimos una muy buena preparación, buen entrenamiento y sobre todo tuvimos más tiempo, quizá con un poco más de calma, de hacer las pruebas técnicas, de hacer los test. Volvíamos otra vez al asfalto y creo que se hicieron unas pruebas muy positivas. Ha sido la primera vez que el coche durante la temporada yo he disfrutado conduciéndolo, estamos hablando del asfalto. Y quizá fue un poco sorpresa después del tiempo del primer tramo, ¿no? Yo creo que nos dio una... Sí, hombre, no lo esperábamos, y si esperábamos ser algo más competitivos, en principio sería en la tierra, nunca en el asfalto, porque en el asfalto era donde en teoría estábamos más distantes de los lancias. Pero ahí fue, como dice Carlos, donde tuvimos tiempo para trabajar, donde uno de los problemas de la rigidez del chasis se solucionó, es decir, se llevó un chasis un poco menos rígido. Parece que eso ayudó, las suspensiones un poco más blandas, unos muelles más blandos, poquitas cosas, pero que entre todas hicieron mucho.
y al final el coche era sumamente competitivo y fue la primera vez que vi a Carlos realmente cómodo en el coche durante todo el año. Antes había veces que se peleaba con el coche, que no estaba a gusto conduciéndolo, que se veía que lo que le pasaba a los demás pilotos de Toyota, y ahí por fin en el asfalto se encontró como a él le gusta conducir y bueno, salieron los tiempos y esa ventaja cómoda que tuvimos en el asfalto que luego nos permitió mantener la arena a tierra. Después lo que pasa es que nos íbamos al RAC y claro, pensábamos en el RAC, bueno, el RAC es un rally de tierra, ellos en la tierra en Cataluña se han mostrado claramente superiores, entonces habrá que intentar echar el resto y ahí Carlos hizo un gran esfuerzo porque nosotros tuvimos que volar al día siguiente a Inglaterra porque 2 días después empezaba el entrenamiento. Esos entrenamientos están limitados, tienes que entrenar 7 días y cuando terminas de entrenar son las 6 de la tarde o 7 que llegas al hotel y ya es de noche. Y entonces cuando llegábamos al hotel yo me iba a hacer mis mapas, a preparar mis papeles y Carlos con las mismas se cogía el muleto, el coche de hacer test y se iba a hacer test y durante 3 días, si mal no recuerdo, estuvo 3 noches haciendo test, llegando tarde por la mal de madrugada, pero después, bueno, el resultado que mejor que nadie él para explicarlo. Yo me acuerdo, Luis, que, vamos, te acordarás seguro que después de las pruebas dije, ojo que el coche no va nada mal, que veo que ha mejorado mucho y sobre todo que voy cómodo conduciéndolo y a lo mejor Lancia se lleva una sorpresa. Yo creo que la sorpresa se la llevaron, además es que a mí me da la impresión, porque yo siempre decíamos, Carlos me decía, mira, estoy muy contento con el coche, Luis, me parece que va mucho mejor, siempre nos quedaba la duda, y si los Lancias mejoran también, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? O a lo mejor ellos, después de ver lo de Cataluña en la tierra, dijeron, somos tan superiores que no nos hace falta hacer test, no hicieron ninguna prueba para ese rally, y entonces al no hacer ninguna prueba yo creo que salían pensando, bueno, aquí en la tierra, aunque el primer día nos empezamos a escapar de ellos, nos Mickey Mouse en los tramos ratoneros, esos que se hacen en los parques, y dijeron, bueno, pues ahora parece que se escapan, pero cuando llegue el bosque seguro que los cogemos. Y ahí la sorpresa fue todavía mayor porque nos distanciamos más. Después del primer día yo creo que no estábamos bastante animados, pero esperando a que llegase, como decía hace un momento Luis, el primer tramo de camino forestal, el primer tramo normal de rally. Lo que pasa es que nada más terminar el tramo vimos que el tiempo no había sido malo y eso también supuso una buena inyección de moral, porque pensamos que podíamos pelear y que podíamos ponérselo difícil. Quizá lo que más nos preocupaba en el rally de Inglaterra, tanto a Luis como a mí, fuese el saber que nosotros podíamos pinchar y que un pinchazo de un neumático podía suponer la pérdida del campeonato y que había que conducir realmente por el medio de la carretera, que no podíamos tomar muchos riesgos de cortar en muchas curvas por el tema del pinchazo, ¿no? Y fue un rally que funcionó todo perfectamente, desde el primer tramo hasta el final, el equipo funcionó muy bien, los neumáticos funcionaron también perfectamente y fue un rally con mucha tensión porque sabíamos que el que cometiese un error pues quedaba automáticamente descalificado para optar al título de campeón del mundo, ¿no? Pero pues, gracias a Dios todo salió bien y desde el primer tramo hasta el último. Yo cuando vi la inscripción y vi que estaba en Cancún y Oriol en el rally, aquello no me gustaba nada, lo veía muy negro. Después, bueno, las cosas empezaron a ir mejor, el primer día muy animados, el segundo día nos distanciamos un poquito más, en el tercer día empezamos por el famoso bosque de Greisil, que es un bosque donde perdemos medio minuto por año, porque todos los años nos pasa igual, si no es Oriol, fue Viación hace 3 años, el año pasado fue Oriol, este año volvió a ser él otra vez. Es un tramo que por cual motivo que sea el coche no le va, porque Marco Allen siempre nos decía que cuando él corría con el Lancia hacía unos tiempos muy buenos en ese bosque y con el Toyota no fue capaz, incluso terminó detrás de nosotros, no sé si a 5 o 6 segundos. Ahí fue un momento que fue un poco crítico, porque no solo nos ganó ahí, sino que luego en 2 pruebas cortas siguientes montamos un neumático demasiado blando, nos volvió a ganar ahí, nos recuperó y se puso a 20 segundos. Entonces ahí ya nos íbamos al bosque de Kilder, que era donde sabíamos que ahí podía estar la clave del rally, que no había que esperar al último día para atacar más, que había que intentar echar el todo por el todo. Y en el primer tramo de noche que se hizo en el Kilder, pues ahí hicimos el mejor tiempo
y la verdad es que le sacamos una diferencia de 9 segundos a Oriol, y no sé, me parece que 11 a Cancún o 12. Entonces ya nos pusimos a 29 y eso ya nos animó un poquito más y ya vimos que es que no es que nos estuviesen recuperando, que ya veíamos que podíamos volver a seguir otra vez manteniendo el liderazgo. El planteamiento era muy claro, Luz, porque sabíamos que Cancún era un piloto que ha sido 3 veces campeón del mundo, pues iba a atacar el último día todo lo que pudiese y más, porque Cancún en terminar segundo no le valía de nada, igual que pienso que si nosotros hubiésemos estado en esa situación hubiésemos hecho lo mismo. Y el último día empezaba con uno de los tramos más difíciles del rally, nunca se había hecho, era un tipo de bosque nuevo, bastante lento y que patinaba mucho. Incluso nosotros a 2 minutos de la salida cayó una tormenta de agua que prácticamente los limpiaparabrisas no daban abasto, ¿no? O sea, que había una cantidad de barro tremenda en el tramo este. Y bueno, terminamos el tramo, me acuerdo que fue una prueba muy difícil y que en más de una ocasión estuvimos a punto de incluso salirnos, pero bueno, lo pasamos y cuando ya íbamos camino de la asistencia, Toyota siempre tiene una persona en el control de llegada para saber el tiempo cuanto antes y nos lo comunica por la radio para decirnos el tiempo de Cancún. Y me acuerdo que Luis calculaba más o menos, sabemos, hay 2 minutos de diferencia cuando tiene que llegar Cancún, y de repente me dice, uy, qué raro que no hayan llamado para decirnos el tiempo, qué raro que no hayan llamado porque ya tenía que haber llegado. Y pasaron 2 minutos más, no llamaban, ya llamó Luis por la radio a la persona que estaba en la llegada, ¿qué ha pasado? Que no ha llegado Cancún, ¿qué ha pasado? Que no nos dais el tiempo de Cancún, ¿qué ha pasado? Que no ha llegado todavía. Y ha llegado Vatanen, o sea, lo que quería decir que por lo menos 2 minutos y pico había perdido ya. Y luego llegó a un minuto y pico detrás de Vatanen, lo que quería decir que había perdido 3 minutos 50 segundos, ¿no? Sí. Al final una cosa así. Se salió en una curva, que me acuerdo perfectamente la curva que es, y bueno, pinchó y perdió bastante tiempo, ¿no? Me parece que también se le rompió una transmisión en la salida y a partir de ahí yo creo que fue cuando respiramos un poco más tranquilos. No me gustaría decir que después de este rally que lo que se vio es que el equipo, en toda la temporada, igual que nosotros no perdimos nunca la ilusión, pero ellos tampoco, ellos siguieron trabajando con el mismo ánimo, con las mismas ganas, y pues debido a ello también se ganó el campeonato, quiere decir que nosotros hemos ganado el campeonato, pero también porque el equipo puso todo lo que había que poner y lo intentaron, ¿no? Y Toyota se ha portado magníficamente bien y tiene gran parte de la victoria en el campeonato, por supuesto, es el equipo aparte de nosotros. Sí, yo creo que los mecánicos en este final de temporada han hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Y en el rack estaban muy contentos y yo creo que ha sido un poco también la recompensa para ellos, porque después de un año en el que se ha trabajado muchísimo, más que en otras ocasiones, con todos los problemas que ha habido, al final ha habido esa recompensa que no solo es nuestra, sino es también para todos ellos. Ahí están, Carlos Sainz y Luis Moya, los pilotos de Repsol, proclamándose por segunda vez campeones del mundo de rallies. Nuestros campeones y los productos Repsol empleándose a fondo. Dándolo todo hasta el final, se han ganado a la afición y el título que solo ellos se merecen. ¡Bravo, campeones! Sainz, Cancún y Oriol. Las 2 primeras especiales estaban separadas por solo unos cientos de metros, por lo que en caso de problemas no habría tiempo para solucionar nada. Además, las asistencias entre uno y otro tramo estaban prohibidas. Así que durante 35 kilómetros todos los participantes deberían administrar de la mejor manera posible el único juego de neumáticos de que disponían. El
escocés Colin McRae tomó la salida en primer lugar al haber finalizado la etapa de ayer líder 2 segundos por delante de Carlos Sainz. Pero al igual que le sucedió el año pasado, esta tercera etapa del Rally del Rack no le iba a ser precisamente favorable. Al control horario del segundo tramo cronometrado, McRae se presentaba con un pinchazo en su neumático delantero izquierdo. Carlos Sainz había marcado el mejor tiempo en el tramo y aunque McRae estuvo en los registros del español, cedía la primera plaza de la general nuevamente al piloto de Toyota. Pero para el escocés no todo consistía en cambiar el neumático. Detrás del pinchazo se escondía además un problema en la transmisión de su Subaru Legacy que al final le costaría perder demasiado tiempo en el siguiente tramo y ya durante todo el día desapareciendo de la lucha por los primeros puestos del rally. Así pues, con McRae en problemas, Carlos Sainz iba a afrontar de nuevo como líder el segundo tramo especial de la jornada. Son las 10:10 de la mañana, está a punto de iniciarse la segunda especial de esta tercera etapa, la más importante en opinión de los especialistas de este rally. El rally entra en tierras escocesas, está aquí Carlos Sainz, vamos a ver si podemos hablar con él. Vale. Carlos, ¿cómo te encuentras? Bueno, de momento bien, acaba de empezar este tercer día. Vamos a ver, ahora hay que pasar estos tramos que son bastante difíciles. Sabes que Colin McRae acaba de pinchar, tu carrera no es con él, ya lo sabemos, pero eso te dice algo. Bueno, ese es el problema de ir con el neumático sin ATS, con el neumático sin la MUS. La diferencia es grande porque un pinchazo te puede costar el rally. Bien, pues esperemos que nada ocurra con el coche de Carlos Sainz. Sin ninguna duda serán las averías mecánicas las que puedan detener a este hombre, porque de lo contrario parece claro que Carlos puede marcar la diferencia con sus rivales y mantener la distancia con los Lancia. Sainz y Moya iniciaban su recorrido con el recuerdo de que en este mismo tramo el año pasado comenzaron los famosos problemas mecánicos de sobrecalentamiento en el Toyota, que a la postre fueron decisivos para la conclusión del Campeonato del Mundo. El bosque de Grizedale, en su trazado oeste, presentaba una pista de 27,8 kilómetros de continuos rasantes y terreno desigual, por lo que tradicionalmente se considera como uno de los tramos más duros del rally. Aunque en esta ocasión no hubo avería mecánica, lo cierto es que a Sainz no se le dio todo lo bien que se le debería haber dado para mantener su ventaja con Oriol. El francés, realizando una conducción extraordinaria y en más de una ocasión por encima de los límites naturales, conseguía reducir su desventaja con respecto a Sainz a tan solo 25 segundos. A pesar de ello, los tiempos del español no fueron malos y la prueba es que estuvieron cerca de los de Cancún. Sin duda es que Oriol había puesto toda la presión al máximo, decidido a arrebatarle la primera posición a Sainz. Por fortuna, los siguientes tramos tenían un recorrido mucho más corto y, lógicamente, las diferencias no podrían ser, en ningún caso, similares a las de Grizedale. De etapa, además la fortuna venía a aliarse con Sainz, ya que uno de los tramos más largos de la jornada, con 33 kilómetros, era anulado por los comisarios al sufrir todo el rally un retraso inesperado y hacer imposible la disputa de la especial debido a problemas técnicos. Algo que enfadó y mucho a los miles de aficionados que incluso llegaron a culparle a Sainz. A mitad de la jornada se llegaba con el español liderando la prueba por delante de Oriol, del que tan solo le separaban 20 segundos, mientras que la lucha no parecía ir con Cancún, que se mantenía prácticamente con la misma diferencia que en la etapa de ayer. La sesión de la tarde-noche, sin duda la más espectacular del Rally del Rack, se esperaba con gran interés por parte de todos. Quedaban 4 tramos cronometrados antes de llegar a Carlisle. Pero no eran unos tramos cualquiera, eran
los tramos de los bosques de Kildare, una región que, fiel a la tradición británica, suele imponer la ley del rally. Allí perdió Carlos Sainz sus opciones definitivas al título el año pasado. Y allí, este año, al igual que el anterior, ha caído Didier Auriol. El piloto francés había visto como en el tramo anterior, un recorrido de 16 kilómetros, Sainz había sido capaz de recuperarle 9 segundos para establecer la nueva diferencia en 29. En el tramo de Brumilin, en pleno corazón de Kildare, de 27 kilómetros, Auriol ha lanzado su último ataque y ha quemado todas sus opciones al salirse en mitad del tramo. Sin duda, la presión que durante las últimas fechas ha tenido que soportar Auriol han jugado un papel más que decisivo a la hora de apartarle del camino de la victoria en el campeonato. Didier Auriol es un gran piloto que ha sido capaz este año de ganar más rallies que nadie. Sin embargo, la diferencia entre los buenos y los mejores ha quedado demostrada esta noche en Kildare. Un motivo más para que esta zona de Escocia continúe alimentando por derecho propio la leyenda del Rally del Rack. Esta es la última asistencia antes de que el rally entre a dormir en la villa de Carlisle. La primera sorpresa, la primera víctima de los famosos golpes de teatro de los bosques de Kildare ha sido Didier Auriol. Pero ojo, porque los pilotos Carlos Sainz y Luis Moya advierten que las sorpresas pueden no haber terminado. Queda aún mucho rally. Carlos, ¿cómo ha ido esta etapa? Bueno, ha sido bastante dura, porque el Kildare de noche es realmente increíble. Unos tramos rapidísimos, hemos hecho medias cercanas a 120 con un barrizal tremendo y bastante delicado. Y con el primer golpe de teatro, la primera víctima que ha sido Didier Auriol, ¿no? Es lo que todos no os habéis cansado de repetir, que Kildare tiene esas cosas y, en fin, ha sido él, ¿no? Kildare normalmente siempre suele pasar algo, ¿no? Pasó el año pasado y siempre pasa algo. Es un bosque muy difícil y que se exige mucho también las mecánicas, y en el que normalmente suele pasar algo. Carlos, ¿qué has pensado cuando te han dicho Auriol está fuera? Bueno, en primer lugar, un gran alivio, porque en ese momento le teníamos a 29 segundos y bueno, por otro lado, pues me he acordado de lo que me pasó a mí el año pasado, ¿no? Carlos, has tenido problemas con los espectadores. Hemos visto algunas imágenes de videoaficionados que te han cortado el paso en el tramo que se ha suspendido, ¿no? Que además te insultaban a ti, que no tenías ninguna culpa. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha ocurrido es que ha habido un retraso en la organización, entonces después de estar casi esperando una hora para salir al tramo, se ha empezado a hacer de noche y ninguno de los pilotos teníamos luces, por lo tanto no se podía hacer, ¿no? Incluso no sabían cuándo íbamos a salir al tramo y entonces la organización ha decidido anularlo, y al llegar a un cruce que había muchísima gente, lógicamente que estaban esperando, con el frío que hace, estaban esperando pues no sé la cantidad de horas para ver el rally. Al ver que se había suspendido la prueba, pues se han enfadado un poco y la han pagado con nosotros, cuando con nosotros no tendrían que haberlo pagado, porque en principio es culpa de la organización, no nuestra. Carlos, hay 1 minuto y 16 segundos entre tú y Cancún. Quedan solamente unos pocos tramos, 5 tramos mañana. ¿Cómo te planteas tú la etapa de mañana? Perdona. Igual que hoy, Cancún va a seguir atacando seguro hasta el final. Un pinchazo, cualquier cosa, 1 minuto 16 no son diferencias. Mañana hay 3 tramos muy largos y el rally todavía no ha terminado. Queda un día difícil, que es mañana. ¿No es suficiente 1 minuto 16 en 5 tramos, con 6 tramos, para relajarse un poco? No, además el problema es que en un rally, cuando se está llevando un ritmo fuerte, como el que estamos llevando nosotros, son muy fuerte o al límite, cuando llega el momento, si te relajas en un tramo, aparte de lo que puedas perder, es cuando los errores vienen, porque ya no te concentras. Lo que hay que seguir es atacando el mismo ritmo que estamos haciéndolo para intentar mantener o agrandar la diferencia. La jornada también ha deparado, por lo que a los españoles se refiere, el abandono de la pareja Fernando Capdevila, Alfredo Rodríguez, que no han podido superar el segundo tramo del rally. Es una despedida en esta temporada 1992 aciaga para el piloto tinerfeño en este rally del Rack. La próxima temporada quizá vuelva a intentarlo en un coche del Grupo N en el Campeonato del Mundo de Rallys. Nada más, nos despedimos. Mañana, tan solo 5 tramos después de 3 duras jornadas de rally separan a Carlos Sainz no solo de la victoria en el rally, sino también del Campeonato del Mundo. Les tendremos informados a lo largo de la jornada. Desde Chester, muy buenas noches.
Sigue mañana con Repsol el final más apasionante del Campeonato del Mundo de Rallys. No te lo pierdas. Repsol, con nuestros campeones. Ahí están. Carlos Sainz y Luis Moya, los pilotos de Repsol, proclamándose por segunda vez campeones del mundo de rallies. Dándolo todo hasta el final, se han ganado a la afición y el título que solo ellos se merecen. ¡Bravo, campeones! Repsol con nuestros campeones. A las 8 en punto de la tarde concluye en Chester el Rally de Inglaterra. Después de 4 días de duro e intenso trabajo se cierra una temporada que para la pareja española Carlos Sainz y Luis Moya supone no solo la victoria en esta prueba, sino el Campeonato del Mundo de Rallys 1992. El Campeonato del Mundo concluye de la mejor manera posible para el deporte español. El triunfo de Carlos Sainz y Luis Moya en el Rally de Inglaterra pone broche de oro a una dura temporada en la que tan solo el trabajo, la dedicación y la confianza en sus posibilidades han llevado de nuevo a la pareja española a una merecida recompensa. La temporada ya es historia, aunque su final haya sido uno de los más excitantes e inciertos que se recuerdan en los últimos años. Cuando hace tan solo un mes el Campeonato del Mundo parecía decidido en favor del francés Didier Oriol, el destino quiso devolver a Carlos Sainz lo que le había quitado el año pasado, el Campeonato del Mundo. Esa imagen victoriosa en el podium de Carlos Sainz y Luis Moya no refleja sino el pago a unos excepcionales deportistas que hoy han escrito en Chester una de las páginas más memorables para el deporte español en general y para el automovilismo en particular. El rally, fiel a su puntualidad y estricto horario, llegaba a Chester a las 8 de la tarde, pero antes de ello, en el último control horario de la prueba, estuvimos con sus protagonistas. Tu amigo el que acaba de ganar, ¿qué tienes que decirle? Bueno, Carlos ha estado conduciendo muy bien este año. Sobre todo el gran trabajo que han hecho con el coche, sus neumáticos y una conducción inmejorable. Así que felicidades. Desde luego el trabajo ha sido importante. Sí, porque los dos estábamos fuera de la lucha por el título después de Australia. Pero en fin, al final, en los últimos tramos, que es lo que importa, él ha ganado, así que es el mejor este año. Carlos, explícame cómo ha ido el día de hoy luchando contra este hombre, contra Juha Kankkunen. Bueno, Juha siempre es un enemigo peligrosísimo, además es un enemigo que nunca tira la toalla. Y yo sabía que, ya lo dijimos anoche, que esta mañana Juha iba a salir a por todas. Esta mañana ha salido a por todas como era normal. En el primer tramo ha tenido un problema, se ha salido en una curva, estaba realmente muy resbaladizo y ha perdido tiempo, y a partir de ahí hemos podido relajarnos un poco, pero estoy seguro que si Juha no se hubiese salido, hubiese sido una pelea hasta el último tramo seguro. Luis. Muy bien. Luis, ¿cuántos uyuyuis habéis hecho en este rally? ¿Cuántos puntos de máximo riesgo habéis tenido que hacer para dejar a Juha Kankkunen detrás? Tengo un libro escrito acerca de eso, si quieres te dejo el libro que escribí durante el rally. No, la verdad que uno que estuvimos a punto de un golpe, pero la verdad que nunca no hemos tocado el coche. Yo creo que somos de los únicos que tenemos el coche prácticamente intacto, o sea que tenemos que dar gracias. Carlos, es curioso, pero fíjate, si tienes esa sensación, el destino te ha devuelto en el mismo rally y en los dos últimos rallies donde te lo quitó el año pasado, ¿no? En Cataluña el año pasado perdiste tu oportunidad y aquí has empezado a tenerla, y aquí la perdiste definitivamente el año pasado y ahora la has ganado, ¿no? ¿Tienes esa sensación? Sí, un poco sí, ¿no? El año pasado, al final, por 3 problemas mecánicos consecutivos en 3 rallies diferentes, no pudimos pelear siquiera por defender el campeonato, ¿no? Este año ha sido al contrario, y todo lo que funcionó mal el año pasado en estos 2 rallies, en estos 2 últimos rallies de la temporada, pues este año ha funcionado a la perfección. Por lo tanto, ha sido totalmente la cara opuesta, ¿no? Luis, dime, ¿qué te ha dicho Carlos cuando os habéis sabido campeones? Que por fin, no, lo disfrutamos mucho. A mí reconozco que me saltaron las lágrimas
por la emoción y la relajación que te entra cuando ves que al final has conseguido el campeonato, porque este año a mí me supo mucho mejor que el primero, porque fue mucho más costoso en el primer campeonato. No quiere decir que nuestra superioridad fuese abrumadora, pero sí que lo ganamos un poco más cómodo y lo habíamos ganado en San Remo a falta de 2 rallies para terminar la temporada. Este año hubo que pelear hasta el final y hasta el último día hubo que pelear, es decir, hasta el último segundo. Yo ahí diría, al principio nos lo pusieron muy difíciles los dos, pero al final lo conseguimos. Juha, finalmente, ¿tienes algo especial que decirle a Carlos? Have you told him anything special? No. Nos vemos el año que viene. Ari, do you remember tú seguro que recuerdas aquel día de 1989 cuando Carlos rompió la transmisión de su Toyota. Tú fuiste el primero en consolarle. ¿Qué le puedes decir ahora? Bueno, pues mira, ahora mismo estaba diciéndole que hace un par de meses en Australia nadie creía en este título. Él es un gran amigo mío y esta temporada le he visto llorar varias veces porque las cosas no han ido bien hasta Cataluña. Pero ahora todo está en su sitio, así es la vida. Maravillosa. Carlos, desde luego, no hay mejor lugar para ganar un rally que el Rally de Inglaterra con amigos como Ari Vatanen a tu lado, ¿no? Bueno, la verdad es que Ari siempre ha sido, fuera de los rallies, un buen amigo mío, un gran amigo mío, y recordarás mucho lo que acabas de comentar cuando se me rompió el diferencial. A falta de 2 pruebas iba a ganar mi primera prueba del Mundial. Fue un gran consuelo en un momento muy difícil, y Ari siempre fuera es un caballero. Bien, pues eso es lo que opinaban los 3 protagonistas en el control horario a unos 100 kilómetros antes de entrar en Chester. Pero vamos a recapitular porque el rally salió hoy de Carlisle sobre las 5:45 de la mañana y ocurrieron algunas cosas interesantes. La primera especial de la mañana comenzaba a disputarse todavía de noche. Se trataba de un tramo corto en el que el finlandés Kankkunen salió decidido a buscar la última oportunidad para limar ese minuto y 16 segundos de ventaja que le llevaba Carlos Sainz en la clasificación general. Pero el finlandés, un hombre frío donde los haya, perdió momentáneamente la concentración cuando su Lancia pasó por uno de los innumerables charcos del recorrido y el barro tapó por completo su parabrisas. Fue tan solo un instante, pero suficiente para que el coche se saliese de la pista y rompiese la suspensión delantera. En ese tramo, Kankkunen perdió cerca de 3 minutos y lo que a la postre sería definitivo, el campeonato del mundo de rallies. El problema a partir de esos momentos para Carlos Sainz era mantener la concentración necesaria para no sufrir ningún despiste y administrar la ya considerable ventaja sobre Kankkunen. Tanta que incluso el también piloto finlandés de Subaru, Ari Vatanen, pasó al segundo lugar de la general, pero sin llegar a poner nunca en peligro la primera posición. A medida que se fueron sucediendo los tramos especiales, Carlos Sainz y Luis Moya iban acariciando el título mundial, mientras que Kankkunen se resignaba a su suerte, lo que no significó ni mucho menos que no lograse establecer el mejor tiempo en 2 de los últimos tramos del día. Para Carlos Sainz, sin embargo, los últimos tramos fueron todo un suplicio. Las 2 últimas especiales demostraron que los españoles sí estaban tomando todas las precauciones dentro de lo que cabe en estos casos, claro. Lo cierto es que en la penúltima especial, Sainz perdió casi medio minuto con respecto a Kankkunen. A las 14:33 hora local, Carlos Sainz y Luis Moya se disponían a recorrer los últimos 30,5 kilómetros que les separaban de la victoria. Seguramente se les hicieron eternos. En la clasificación de tiempos, los 47 segundos de desventaja que registraron reflejaban la filosofía con la que habían afrontado el último obstáculo que les separaba de la victoria. De golpe, perdieron más tiempo que todo el que habían perdido con respecto a Kankkunen durante el rally. Pero ya no importaba nada. La clasificación final situaba a Carlos Sainz y Luis Moya como vencedores del Rally de Inglaterra, con una ventaja de 2 minutos y 16 segundos sobre el finlandés Ari Vatanen y 2 minutos 45 segundos sobre el también nórdico Juha Kankkunen. Para Carlos Sainz, Inglaterra tendrá seguramente un especial significado. Aquí estuvo a punto de ganar en 1989 su primera prueba del Mundial. En este mismo rally, el año pasado, el piloto español perdía un campeonato del mundo que tenía ganado.
Todas las victorias son importantes y más si son de un campeonato del mundo. A Sainz le bastaba con quedar por delante de Cancún en la prueba, pero lo que caracteriza a los grandes campeones quizás sea, además de serlo, parecerlo. Ese no perdonar el deseo de victoria le han llevado a Carlos Sainz a lograr el campeonato del mundo en 1992, pero también a ganar el Rally de Inglaterra. Enhorabuena. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Han sido una jornada o 4 jornadas brillantes para el automovilismo español. Nada más, nos despedimos con la satisfacción de haber podido llevar para ustedes este título de campeones del mundo para Carlos Sainz y Luis Moya. Desde Chester, buenas noches y hasta siempre. Buenas noches.